Vale. ¿Mm? Bueno, estaba pensando, una cosa que a mí, cuando enfocamos el tema de sabiduría, el tema de no dualidad, una cosa que no se nombra mucho, pero seguro que sabéis, y es muy obvia, pero no es muy explícita. Y es que cuando trabajamos la no dualidad solo hablamos de experiencias, ¿sí? Solo trabajamos experiencias. Tú no trabajas, eso es un libro, esto es una mesa, es una silla, sino solamente hablamos de experiencias. Yo creo que eso produce mucha confusión y muchos malentendidos. Entonces, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que experimentamos? Nosotros no experimentamos objetos, ¿m? No experimentamos el mundo. Eso no existe, esa experiencia. No es la experiencia de un libro. Nunca experimentamos eso. O la experiencia no sé, una casa. ¿M? Entonces, esto es muy importante porque este es el gran problema. Ser capaces de reconocer la experiencia que tienes. Esa es la primera dificultad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros experimentamos? ¿No? Bueno, pues nosotros tenemos este cuerpo humano, este organismo que tiene 5 sentidos. Si fuera otro tipo de cuerpo, sería diferente. Entonces, con la vista, con el sistema visual, experimentamos colores y formas. ¿Mm? Entonces, cuando yo veo un libro, no estoy viendo un libro. Con la vista veo unos colores que en un punto determinado se interrumpen y cambia el color. Eso es lo que veo. Nunca vemos un libro. ¿Sí? Con el oído, ¿qué oímos? Oímos sonidos. No oímos, es una persona que habla o es el ruido de un coche o es un pájaro, oímos sonidos. ¿Mm? Esa es la experiencia directa. ¿De acuerdo? Y lo mismo el olfato, el gusto, el tacto. Entonces, experimentamos sensaciones táctiles, experimentamos sabores, experimentamos sonidos, colores y formas, experimentamos olores. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el proceso de percepción? Cuando nosotros percibimos unos colores, por ejemplo, ¿no? Vemos unos colores ahí sobre la mesa, hay un aprendizaje. Hemos aprendido desde pequeños una serie de conceptos. Hemos aprendido lo que es un libro. Y entonces aparece el proceso mental, el concepto, la imagen del libro, que encaja perfectamente con esos colores que vemos. Y entonces hay una conciencia de la imagen mental del libro. ¿Sí? A continuación viene, estoy viendo un libro. ¿Sí? Pero la experiencia directa, la experiencia que tenemos no es estoy viendo un libro, la experiencia directa es una experiencia mental, una imagen mental del libro que he aprendido y una experiencia visual de colores. ¿Sí? Y ahora viene un clásico que lo habéis oído todo el mundo porque es como, ¿no? Si yo nunca he aprendido lo que es un libro, veo esos colores, no veo un libro. En la mente, como no hay el aprendizaje, los colores no encajan con nada. ¿Sí? Y entonces a lo mejor yo he aprendido, no sé, una caja y digo, uy, qué caja de colores que hay ahí. Porque lo que yo he aprendido es que esos colores, esa forma, se llama caja. Entonces veo una caja, no veo un libro. ¿Mm? Bueno, esto es percepción básica, ¿no? Es muy simple, esto lo sabemos. Luego, si entramos, por ejemplo, a nivel más biológico, también todos sabemos, ¿no? Esto, claro, en el budismo esto no se sabía antes, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico, ahí fuera lo único que hay son energías electromagnéticas. Y nuestro cerebro lo que hace es que transforma esas energías, por ejemplo, en colores o en sonidos. Nuestro cerebro, nuestro cerebro crea los sonidos, crea los colores, crea las sensaciones táctiles. No está eso. ¿Mm? No existe en el mundo exterior. Pero bueno, este es otro tema que no es muy relevante, ¿no? La cuestión clave es que lo primero que tenemos que tener cuidado, ¿no? Si decimos, hablamos de no dualidad, por ejemplo, ¿no? En Dzogchen, Mahamud o lo que sea, ¿no? No estamos hablando de la no dualidad entre yo y el libro, porque no hay ninguna experiencia en un libro. Entonces, si yo quiero decir, ¿cómo todo es lo mismo? ¿Cómo es que todo es, vamos a llamarle, no sé, conciencia o rigpa, o como quieras llamarlo?
¿Cómo puede ser la mesa, ese coche, este libro, todo Rigpa? No, no puede ser, porque no hay ninguna experiencia de un coche, ninguna experiencia del libro, ninguna experiencia de una mesa, ninguna experiencia de una persona. Eso no existe. Entonces no enfocamos así el trabajo de la meditación, de la sabiduría. ¿Mm? Y aquí yo creo, bueno, quizás que esto lo sabéis, pero quería un poco señalar eso, ¿no? Cómo nos distraemos o no somos conscientes de que cuando intentamos trabajar la realidad, lo que es la realidad, estamos trabajando con nuestra experiencia directa e inmediata. ¿Mm? Incluso los textos, y cuando leemos los textos hay una distorsión, porque en los textos te habla, no sé, la no dualidad entre la conciencia y la flor, la conciencia y la montaña, la conciencia y el pájaro. Mi opinión es que hay una distorsión, porque no hay una experiencia de pájaro o de mesa o de... ¿sí? Entonces, la primera cosa es que hablamos de nuestras experiencias. Esta es una de las características más importantes del trabajo de no dualidad, porque hay otro trabajo que hablamos de conceptos, explicaciones, de comprender algo, creencias. En el trabajo de no dualidad no sirve para nada creer en nada. La dificultad más grande que tenemos, la única dificultad que tenemos es ¿cuál es mi experiencia? No sabemos cuál es la experiencia. Nuestra experiencia está filtrada, ¿sí? Entonces, todo el trabajo de meditación, realmente en la no dualidad, esto hablo de este contexto, ¿no? Si hablamos de Mayamaka, de filosofía Mayamaka, es completamente diferente, ¿no? Pero en este contexto, solo es ver el único problema es cuál es mi experiencia real. ¿Mm? ¿Cuál es la experiencia real? ¿Vale? Entonces, no es llegar, por ejemplo, tengo que ver Rigpa o tengo que ver la conciencia. No, es ver cuál es la experiencia. Si yo busco Rigpa, ya me he perdido. Si yo busco la naturaleza última, ya me he perdido. Lo único que busco es cuál es mi experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creemos, y esa es la ignorancia, ¿no? Creemos que sabemos lo que experimentamos, ¿no? Y la ignorancia es que lo que pensamos que experimentamos es una ilusión, es una ficción, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia muy clara, yo estoy aquí, ahí está el libro. Esa experiencia es una ilusión, eso no es la experiencia que estamos teniendo ahora, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, trabajamos con experiencia. Aquí hay un detalle muy importante, por ejemplo, ¿no? Porque si hablamos de no dualidad, ¿no? ¿Cuál es la experiencia del cuerpo? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra experiencia directa del cuerpo? ¿Sí? Porque fijaros que el cuerpo, hay como una división, que no es real, pero estoy hablando del mundo, en nuestro estado de ignorancia. Hay como una división, como que la conciencia estuviera dentro del cuerpo y el mundo está ahí fuera. El libro está ahí fuera, la mesa está ahí fuera. Y el cuerpo es como la frontera entre lo interno y lo externo, ¿vale? Así que esto es muy importante, porque ¿cuál es la experiencia del cuerpo? Y si investigo la experiencia del cuerpo, no existe la experiencia del cuerpo. No hay ninguna experiencia, no existe. Nosotros nunca, jamás hemos experimentado el cuerpo. La experiencia directa de nuestro cuerpo no existe. Por tanto, esa dualidad entre externo e interno es una ficción. ¿Cuál es la experiencia del cuerpo? Entonces, si nos fijamos, ¿no? Y trato de tener la mente abierta, claro, ¿no? Esto es muy difícil porque el cuerpo realmente es muy fuerte la distorsión, ¿no? El cuerpo es vital, no es la vida, ¿no? Entonces, si me fijo en la experiencia del cuerpo, lo que encuentro son sensaciones. Encuentro sensaciones aquí y allí. Y encuentro no solamente sensaciones, encuentro una imagen mental, una imagen corporal del cuerpo, que es mente. Pero no hay ninguna experiencia de un cuerpo que contiene la conciencia o un yo. Esa experiencia no existe. Solo hay sensaciones. ¿Y dónde están las sensaciones? A nivel experimental, experiencial, fenomenológico se diría, ¿no? En filosofía. Las sensaciones están flotando en el espacio. Eso es lo que estamos experimentando. Entonces, fijaros, si yo estoy meditando con una conciencia, creyéndome que está el cuerpo aquí, estoy meditando,
que tiene una solidez y una dureza y una piel, y el mundo está ahí fuera, nunca jamás voy a ver la dualidad, la no dualidad. Siempre hay dualidad. Pero la clave es que esto no es una teoría. La clave es que si miro cuál es mi experiencia, si consigo atravesar todos los conceptos, ideas preconcebidas y veo cuál es la experiencia, no hay cuerpo, no hay dentro y fuera, solo hay sensaciones. Esto es muy obvio, pero es muy difícil. Es muy difícil. La ignorancia, la distorsión, la ignorancia, sabes que la ignorancia no es ignorar algo. Se usa la palabra ignorancia en el budismo, pero no significa que hay algo que no sabes. Ignorancia en el budismo significa que la mente produce una distorsión y nosotros creemos que es verdad. Entonces, una distorsión en este proceso, en este camino, muy importante y lo que quiero decir es que es muy inconsciente, muy automática, muy instintiva. Una distorsión es el cuerpo, mi cuerpo, que tiene una solidez, que tiene unos contornos. Entonces, no es real. No es real como experiencia. ¿Sí? No es real como experiencia. Pero es muy fuerte, estoy diciendo, es muy difícil. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo, y es un ejemplo realmente sería muy interesante, es muy interesante. La práctica, a menudo, ¿no? Hasta conseguir notar que no hay dentro-fuera, no existe dentro-fuera. Nosotros tenemos esa meditación, ¿no? Tenéis, cuando meditas la conciencia, ¿dónde está la conciencia? ¿No? Es un clásico, ¿no? ¿Dónde está? Buscas dentro del cuerpo, buscas fuera del cuerpo, bla, bla, bla. Pero no hay cuerpo donde buscar la conciencia. ¿Sí? Bueno, pues ahí hay algo importante para disolver la no dualidad, la dualidad, perdón. ¿Sí? No hay aquí dentro, no hay fuera, aquí hay sensaciones. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero todo, cualquier cosa. Bueno, ahora, también es interesante, hay otro enfoque antes de empezar la meditación. Es, primero, nuestra vida solo son experiencias. Eso es la vida de una persona humana, un ser humano. Solo son experiencias, es una corriente de experiencias, no hay más. Si tú dices, ¿qué me ha ocurrido en mi vida desde que nací? Pues lo que me ha ocurrido es sensaciones, ruidos, olores, sabores, experiencias visuales, experiencias mentales, emociones, pensamientos, una corriente de experiencias. Eso es vivir, no hay más. No, es que hice un viaje a Nueva York, es que me fui a Japón, es que No, todo eso son sensaciones, ruidos, olores, pensamientos. ¿Vale? Solo hay experiencias. Bien, esto también es un detalle que tenemos que tiene que ver con lo anterior, ¿no? No hay objetos, no hay Nueva York, hay sensaciones, hay ruidos, hay pensamientos, ¿vale? Bueno, entonces ahora la cuestión clave en este camino es ¿cuál es la relación que tengo con las experiencias? ¿Vale? ¿Cuál es la relación que tenemos con las experiencias? Y todo el camino al despertar tiene que ver con la relación con las experiencias. Se puede enfocar así, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el punto de partida de una persona corriente? Una persona que no ha evolucionado, que no conoce el Dharma. Una persona corriente, su situación es que hay experiencias. Por cierto, un pequeño detalle, ¿no? Hay unas sensaciones, ¿no? Vamos a volver al ejemplo del libro, ¿no? Veo unos colores, hay una imagen mental, y entonces eso encaja y entonces veo el libro, ¿de acuerdo? Pero esa experiencia que la mente ha fabricado, ¿sí? La mente fabrica. O sea, la mente coge los colores, digamos que una parte de la mente coge los colores, coge la imagen mental, encaja y fabrica el libro. Antes no había, y eso ocurre en un instante, ¿no? Ahora, cuando la mente fabrica el libro, fabrica también, con la fabricación del libro, con la construcción del objeto, hay una experiencia hedónica. Es decir, el libro me resulta agradable, desagradable o indiferente. ¿Sí? Entonces siempre hay una sensación. Otra cosa que la mente fabrica, no vamos a hablar de eso ahora, es el yo. La mente fabrica, cuando se fabrica el libro, la mente fabrica, yo estoy viendo un libro. Eso lo crea la mente. ¿Sí? O sea, podríamos decir, hay un instante, milisegundo,
que solo vemos colores y no hay nadie que los ve, nadie. Solo aparecen colores en la conciencia. Y a continuación hay la imagen mental aprendida y todavía no hay nadie que lo ve. Entonces, cuando todo encaja, yo estoy viendo un libro y el libro me resulta agradable o me parece muy interesante, que curioso, o este libro me molesta. Bueno, ¿por qué he dicho eso? Vuelvo al principio. ¿Cuál es la relación con las experiencias? La primera relación de las personas, nosotros, cuando no hemos avanzado en el Dharma, cuando no tenemos conocimientos, ¿cuál es nuestra relación? Nosotros lo único que nos fijamos es si una experiencia, por supuesto no vemos las experiencias, vemos objetos, pero lo único que me fijo es si eso es agradable o desagradable, si eso me produce placer o dolor. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Toda mi vida estoy buscando cosas, situaciones que me producen placer. Y toda la vida busco todo lo que me puede producir sufrimiento. Entonces, la gente corriente, nosotros, hay un aprendizaje vital, digamos, ¿no? Como de calle. Entonces voy aprendiendo qué es dónde está la felicidad, qué cosas me producen felicidad, qué cosas me producen sufrimiento, y toda mi energía está puesta en eso, en buscar experiencias en mi vida, como hay esa ignorancia, objetos, situaciones que me producen felicidad y huir de lo que me produce sufrimiento. ¿Pero qué ocurre? ¿Cuál es el problema? El problema es que no sé, no tengo la sabiduría para encontrar la felicidad, ni tengo la sabiduría para dejar de sufrir. Y lo que nos ocurre a la mayoría de las personas es que cuando buscamos la felicidad, esas experiencias de felicidad, muchas veces, muchas más de lo que queremos creer, nos producen sufrimiento, muchas más, ¿no? Si fuéramos un poco honestos, muchas de las experiencias que buscamos y pensamos que van a ser placenteras no producen felicidad. Luego, si a veces encontramos felicidad, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es budismo ya clásico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando encontramos una experiencia de felicidad? Tenemos felicidad, pero no dura, se acaba. Y entonces estamos otra vez en un estado de frustración, de insatisfacción. Otras veces, buscando felicidad, nos encontramos sufrimiento. Encontramos una experiencia que produce sufrimiento. Y entonces sufrimos. Entonces, como no hay sabiduría, siempre estamos en ese bucle de buscar felicidad, huir del sufrimiento, buscar felicidad, encontrarla, perderla, buscarla. Y eso es el bucle del sufrimiento. Estamos muy, muy atrapados en la dicotomía o la dualidad sufrimiento-felicidad, que nunca termina. Ahora, fijaros aquí la cuestión. Cuando tú no conoces el Dharma, no puedes hacer otra cosa. Las personas corrientes, que cuando nosotros hemos estado ahí, la gente que conocemos, no puedes hacer otra cosa. Estás condenado, y voy a usar un poco exagerada expresión, a buscar felicidad y huir del sufrimiento. No puedes elegir otra cosa. Quieres felicidad, nunca la encuentras, pero hay algo compulsivo, quiero seguir encontrando felicidad. Pero si un día decido no voy a buscar más la felicidad, ¿qué ocurre? Entro en depresión, sufrimiento. Entonces, ese es el drama de la vida. Es un bucle. No puedo evitar buscar felicidad y nunca la encuentro. Y es una condena. ¿Sí? Eso en budismo se llama el samsara, ¿no? Estoy en un bucle buscando felicidad sin saber cómo se encuentra, sin la sabiduría suficiente y nunca la encuentro. A veces sí. La trampa es que a veces sí. Esa es la trampa del samsara, que a veces eres feliz. Entonces, ya sé cómo lo voy a conseguir, porque he tenido éxito. Entonces, no hay nada más adictivo que cuando a veces tienes éxito. Si nunca lo consigues, esto es un experimento que se hace en psicología, ¿no? Esto lo estudiamos en la carrera de psicología, no sé si algunos sois psicólogos, pero es un experimento, ¿no? Si tú le pones a una rata en un laberinto, le pones comida al final, ¿no? Y estos experimentos con las ratas para ver el comportamiento, la conducta. Pues tú a una rata le pones a veces comida, a veces sí, a veces no, estoy simplificando mucho el experimento, la rata se vuelve adictiva, tiene mucha más compulsión por la comida que si siempre tiene comida. Bueno, pues nosotros estamos ahí pillados, eso es el samsara, ¿no? A veces es feliz
muchas veces no, pero el momento que he sido feliz, dices, lo voy a conseguir. Bueno, no me enredo, que me estoy enredando. Bien, esta es la primera. ¿Cómo estamos? ¿Mm? Aquí hay mucha ignorancia, mucha inconsciencia. Nadie se para a pensar cómo se puede ser feliz. Nadie se para, ¿no? Porque parece obvio. ¿Mm? Hay cosas que me dan placer, hay cosas que me causan sufrimiento. Bueno, otro nivel, digamos, otro tipo de relación con las experiencias. Voy a llamarle, dejadme que ponga los nombres que yo quiera, no son muy correctos si queréis, pero le voy a llamar el adepto espiritual. ¿Mm? El adepto espiritual es alguien que sabe un poco de Dharma, sabe un poco quizás de budismo y comprende, empieza a entender que las experiencias de felicidad son consecuencia de sus acciones pasadas y empieza a comprender que las experiencias de sufrimiento son consecuencia de sus acciones pasadas. Entonces ya no tiene, el adepto no tiene esa reacción compulsiva buscando felicidad, ya no busca felicidad, ya no huye del sufrimiento. Lo que hace una persona espiritual, realmente espiritual, es que lo que hace es acciones que van a traer en el futuro experiencias de felicidad y trata de evitar lo que en el futuro va a traer experiencias de sufrimiento. Es que el adepto espiritual hay una comprensión del tiempo. Es un trabajo en el tiempo. Cuando realmente eres espiritual, lo único que haces pues, es aceptar lo que en el budismo se llama aceptar tu karma. Todo lo que estás sufrimiento que estás experimentando es lo que has creado, no se puede cambiar. Pero sí puedo crear algo mañana. Puedo crear algo diferente. Entonces no hay una reacción al sufrimiento. Hay una aceptación de lo que he creado. Entonces, ¿qué hago? Hago una práctica, una serie de ejercicios, o con la gente, trato de practicar compasión, generosidad, o hago un tipo de meditaciones, para en el futuro, en el tiempo. Es como la imagen de alguien, yo quiero tener en mi casa un árbol que dé sombra, voy a plantarlo y sé que me dará sombra dentro de 15 años. Bueno, pues espero 15 años. Entonces, el adepto espiritual, cuando alguien es realmente espiritual, la felicidad y el sufrimiento que tienes ahora no importa. Tú estás siempre pensando en el futuro, lo que vas a crear en el futuro. ¿Sí? Esto no es fácil, ¿no? Porque obviamente hay mucha gente que se cree espiritual y no es consciente de esto, ¿no? Pero esta es la clave. Estoy creando, por ejemplo, nosotros, voy a hablar muy en general, ¿no? Nosotros intentamos practicar Mahamudra, Dzogchen, no tenemos condiciones, ¿no? Lo intentamos con mucho esfuerzo, queremos tener fe, pero no tenemos las condiciones, ni físicas, ni mentales. Entonces, realmente lo único que tenemos que hacer, lo único que podemos hacer, voy a trabajar esta vida para tener la próxima vida, las condiciones para practicar bien. Entonces, me ilumino, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una cosa en el tiempo. Entonces, uno asume, ¿por qué no tengo condiciones? Bueno, porque no las he creado. He tenido, ¿cuántas vidas yo en Sansara? He tenido millones de vidas en Sansara y no he tenido tiempo para crear condiciones en esta vida, para poder meditar y ver Rigpa. He tenido millones de vidas y no lo he hecho nunca. Entonces, ¿de qué me quejo? ¿Mm? Entonces, ahora es como que, no, vale, acepto mi karma, acepto que tengo muchas dificultades y muchos obstáculos, pero entiendo el Dharma y voy a crear algo diferente. No me deprimo, no me digo, ay, qué desastre, qué mala suerte, no. Voy a crear las condiciones. ¿Sí? Y con mucha paciencia, bueno, ya las tendré, ¿no? Es un esfuerzo porque es muy frustrante, ¿no? Yo me gustaría iluminarme hoy y ver rica hoy, pero no puedo. No tengo condiciones, entonces tengo que aceptarlo y tener mucha paciencia, pero voy a practicar, voy a crear las condiciones, pico y pala, pico y pala. Bueno, ese es el adepto espiritual, ¿vale? Así es como me relaciono con las experiencias. Voy a crear unas experiencias que hacen posible el despertar. ¿Sí? Voy a crear unas condiciones. Por supuesto, estas actitudes no son totalmente puras, ¿no? Está mezclado, ¿no? Bueno, otro tipo de relación con las experiencias, otro tipo de relación, voy a llamarle, la etiqueta que le he puesto es el monje. Y no significa que los monjes sean así. Le voy a llamar el monje. ¿Qué hace el monje? El monje tiene un poquito más de sabiduría que los adeptos espirituales y el monje dice, a mí no me interesan las experiencias de felicidad.
No me interesa ninguna experiencia. Las experiencias de felicidad y de sufrimiento no me interesan nada, no me interesan las experiencias. Y el monje investiga, piensa, ¿de dónde salen las experiencias? ¿Mm? Y el monje descubre, empieza a entender a través de la enseñanza de los maestros, que todas las experiencias nacen, se fraguan en lo que vamos a llamarle, lo voy a llamar la mente fundamental. ¿Sí? Voy a llamarle así. Da igual el nombre que pongamos, cada uno. Entonces, hay la mente fundamental y de ahí, en esa mente fundamental, que es la que a través de este cuerpo, a través de sistemas sensoriales, percibe colores, se perciben sonidos, etcétera. Ahí surgen todas las conciencias, ahí surgen todas las experiencias. Entonces el monje sabe, entiende, comprende, siente que es verdad para él es una hipótesis, pero siente que es verdad. ¿Y qué es lo que hace el monje? El monje se enfoca en que todas las experiencias se implosionen en la fuente. No quiere experiencias de felicidad. Entonces el objetivo principal es hacer que todas las experiencias vuelvan a la fuente, vuelvan al origen. Me siento, medito, no quiero saber nada del mundo y cada meditación, aunque me distraiga, aunque me cueste, quiero todo se reabsorba. Quiero descansar en la fuente, en la conciencia fundamental. ¿Sí? Y ahí es donde voy a encontrar paz. ¿Sí? Esa es ¿no? Entonces hay personas que ese es su objetivo, no quiero más experiencias, ni siquiera la felicidad. ¿Sí? Si os fijáis, esto implica que el monje ha sido un adepto espiritual, ya ha creado las condiciones, ¿no? Implica todas las posibilidades anteriores. Pero ahí no termina la historia. Ahí no termina la historia. Porque ¿qué ocurre en esta visión? Que consigo que todas las experiencias se reabsorban, pero todavía no hay sabiduría. Todavía no hay trascendencia. Todavía no he visto la realidad. Consigo que no haya experiencias. ¿Sí? Pero la sabiduría, la realidad, es ver la no dualidad. Ahí lo que consigo es que no haya experiencias, pero no he visto la no dualidad. Cuando hay una experiencia, desde esa perspectiva que llamo el monje, cuando hay una experiencia, no quiero eso, quiero que vuelva a la fuente. Hay como un rechazo de las experiencias. Quiero siempre estar en la fuente, en la mente fundamental. Ahí no hay sabiduría. Ahí hay un escapar de la realidad, ¿sí? Sin sabiduría. Hay una sabiduría relativa en cuanto que soy capaz de hacer que todo vuelva a su fuente. Algún tipo de sabiduría, ¿no? La gente corriente no tenemos ningún conocimiento de la fuente, de la mente fundamental. Es que hay una cierta sabiduría. Pero no es el final. ¿Sí? Hay mucha paz en la experiencia del monje. Cuando estoy en la conciencia, que solo hay conciencia, es una experiencia de que gozo, todo disolución, mucha lucidez, mucha claridad, todos los ruidos mentales han desaparecido, hay muchísima paz, muchísimo silencio, hay mucha alegría, hay una sensación de mucho, como de incluso de placer. Es el estado, se dice que en samsara, en la vida humana, la mayor felicidad que se puede sentir. Mucho más que un orgasmo, por ejemplo. La mayor felicidad es descansar en la conciencia. Es una experiencia real de felicidad. ¿Sí? Pero algo falta. Y luego viene la siguiente perspectiva que voy a plantearos aquí le llamo el sabio. ¿Y qué es el sabio? El sabio tiene la sabiduría, lo que sabe el sabio sabe la naturaleza de las experiencias. Sabe que las experiencias, ninguna experiencia tiene realidad intrínseca, en términos Mayamaka, ninguna experiencia existe por sí misma. Las experiencias solo son fabricaciones de la mente y en la mente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con el sabio? No es necesario conseguir que las experiencias se reabsorban en la conciencia, porque solo son ilusiones, solo son apariencias, son como un arco iris. En el espacio de la conciencia, el espacio, como en el cielo aparece un arco iris,
Las experiencias son arcoíris en la conciencia. No tienen ninguna realidad intrínseca. No tienen una realidad objetiva. Son modificaciones de la conciencia. Entonces, ¿el sabio qué hace? El único problema del sabio, el problema no es que haya experiencias como el monje, ¿sí? O como el adepto, que para el adepto espiritual el problema es que hay experiencias negativas, ¿sí? O para la persona corriente el problema es todas las experiencias son el problema. Para el sabio el problema no es que haya experiencias, el problema es aferrarse a las experiencias, creer que son verdad. El problema para el sabio es la mente que cree que las experiencias tienen una realidad intrínseca, independiente de la mente. Ese es el problema fundamental, eso es lo que se llama la ignorancia. Entonces, todo el trabajo del sabio es evitar ese aferrarse a las experiencias, evitar limpiar o sanar esa mente que cree que las experiencias son reales. Así que, ¿cuál es la práctica fundamental del sabio? El sabio se sienta, observa las experiencias, practicando no aferrarse a las experiencias, no identificarse con ellas, practicando descubrir que no son reales, que solo son mente, que solo son conciencia. ¿Sí? Esa es la práctica fundamental. No hay un rechazo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice el saber sin enredarse. Sé lo que está pasando, pero no me enredo. Nosotros, siempre que tenemos cualquier experiencia, nos enredamos con ella. Nos enganchamos, reaccionamos, nos identificamos, esto es mío, esto me gusta. Hay un constante enredarse con la experiencia. Para el sabio no hay juicios, no hay ningún rechazo. Hay una experiencia, hay unas sensaciones, hay unos pensamientos. El sabio no las rechaza, ni las juzga, ni piensa debería experimentar otra cosa. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos meditando o cuando llevas un tiempo, no sé, imagínate que llevas, yo qué sé, 10 años meditando y entonces alguien te enfada. Y tú piensas, ¿no? Porque llevas mucho tiempo, ¿no? Yo no debería enfadarme, ¿sí? No debería enfadarme, ¿no? Y tengo que seguir, voy a practicar paciencia, ¿no? El sabio no dice no debería enfadarse. Hay un enfado y dice, ah, qué curioso, lo que la mente ha fabricado. Esto no es mío, no es de nadie. Es una ilusión. Entonces, no me enredo en la experiencia. La práctica es trato de descubrir, no tiene nada que ver conmigo. Esta experiencia no me define. Esta experiencia es un arcoíris que se ha formado en el espacio, en la mente. No hay más. ¿Sí? Bueno, pero todavía no acaba la historia. Hay otra posibilidad. Bueno, hay más, pero solo hay una más que voy a hablar. Una más. Y le voy a llamar el mago. ¿Mm? Y el mago, voy a empezar por el final porque es difícil expresar esto. El mago es el ejemplo que he puesto del enfado. Aparece enfado. ¿Qué hace el sabio que he dicho antes? El sabio ve el enfado y esto no es mío, lo deja pasar. ¿Qué le pasa al mago? Aparece el enfado y soy el enfado. Y soy el enfado sin nadie que sea el enfado. No hay nadie, no hay ningún yo que es el enfado. Hay enfado, soy el enfado. Hay un picor, porque me ha picado un mosquito, soy el picor. Hay alegría, soy la alegría. Hay un sonido, soy el sonido. Soy cada una de las experiencias que son efímeras, que son cambiantes. Y ahora mismo hay enfado, soy enfado, y al momento siguiente hay compasión y soy compasión. Y no es, y esta es la magia del mago, no hay ninguna contradicción entre hace un segundo soy enfado y ahora soy compasión. Ninguna contradicción. ¿Sí? Nosotros cuando ahora estoy enfadado, luego siento amor, o hago una meditación del amor y luego me enfado y digo, qué mal estoy meditando, no me sirve para nada meditar, a ver, estoy bien, qué locura. El mago entiende, tiene esa comprensión de que es la absoluta no dualidad. La conciencia es, sin ninguna distancia, sin ninguna separación, la conciencia es cada cosa que aparece. Es el sonido, y es el enfado, y es la alegría, y es la tristeza, y es la compasión, y es el odio. Es cada cosa que surge, está hecha de lucidez, de vacuidad. No tiene ni la más mínima dualidad. El sabio, todavía hay una cierta dualidad.
una cierta, ¿sí? Aquí solo hay, no hay ni siquiera para el sabio ni siquiera hay conciencia, ni siquiera hay la conciencia que observa. Solo hay el enfado, que está hecho de conciencia o de lucidez o de vacuidad, como se quiera llamar, o de rikpa. Solo hay el picor, solo hay la sensación de placer, que está hecho de conciencia, de vacuidad, de rikpa, de lucidez. Solo hay eso, no hay personas, no hay objetos, solo hay ese movimiento constante de la conciencia o de rikpa que se expresa sin la más mínima dualidad, sin la más mínima separación. ¿Mm? Así que podríamos decir, hay otras posibilidades todavía más difíciles de explicar, pero esta es la cuestión, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es la relación con la experiencia. ¿Cuál es mi relación con la experiencia? Entonces, cada una de las, lo que acabo de explicar, estas 5 posibilidades, contienen las anteriores, ¿no? ¿Sí? Entonces, la práctica, la única práctica, primero es solo hay experiencias y luego investigar cuál es la relación de la experiencia, con mi experiencia. ¿Cuál es la relación? Yo tengo que ser capaz de encontrar la fuente de las experiencias, esa visión que he llamado el monje, para avanzar a la visión del sabio. Tengo que ser capaz de realmente ver que a lo único que aquí se sostiene, momento a momento, es la conciencia, o la lucidez. Tengo que ver eso. Pero luego tengo que dar un paso más y tengo que ver que las experiencias que surgen de ahí no tienen una realidad intrínseca, no existen por sí mismas. Y luego tengo que ver que ni siquiera la conciencia existe por sí misma, ni siquiera la conciencia existe de verdad. Solo hay experiencias que se mueven y solo soy, sin que haya un yo, cada cosa que sucede. ¿Sí? Así que esta es la visión. ¿Sí? Y esto es el proceso, aquí es donde tenemos que, digamos que esa es digamos, la dirección, ¿no? Y a lo que aspiramos, ¿sí? Según mi forma de explicarlo, ¿no? Entonces, la práctica, lo que estaba queriendo decir antes, nosotros queremos ver dónde estoy. Esto es simple, estas explicaciones solamente es como una forma de explicarnos, no son verdades absolutas, ¿no? En este modelo, ¿en dónde estoy? ¿En qué lugar estoy? ¿Sí? ¿Estoy todavía buscando experiencias de felicidad y siempre me equivoco? ¿O estoy creando algo? ¿O estoy en la visión del monje que no quiere experimentar nada? ¿O estoy en la visión del sabio que estoy intentando ver que las experiencias no tienen realidad intrínseca, que no me atrapen? ¿O estoy llegando al mago, ¿no? En el cual no hay nadie, no hay nada, solo hay el flujo, el movimiento de experiencias, que son lucidez, que son vacuidad, ¿no? Y que, como sabes, como aquella primera explicación de Nagarjuna, ¿no? Decía las experiencias que son inseparables de la conciencia, de la lucidez, no existen, pero tampoco podemos decir que sí existan, ni existen ni no existen, ¿no? Aquellas, las polaridades, existir, no existir, nacer, morir, ir y venir, ser uno, ser múltiple, ninguno de los 8 o los 4 polos, las 8 posibilidades es real. ¿Sí? La experiencia no es una ni es múltiple, ni viene de ningún sitio ni va a ningún sitio, ni existe ni no existe. ¿Eh? Ni surge ni perece. Esa es la visión final, ¿no? ¿Sí? Que no tiene ninguna explicación. Lo que viene a decir es que esta realidad última es anterior a la mente conceptual, a la mente que tiene una lógica. La conciencia, la realidad última de las experiencias, se llame como se llame, es anterior a cualquier concepto humano. Entonces, en esas 8 posibilidades están todos los conceptos. ¿Sí? O algo, si algo existe, o es uno o es múltiple. Si algo existe es porque ha nacido, y si no existe, pues es que ha muerto, ¿no? Entonces, queremos ver que todas las experiencias están más allá de lo conceptual, de los pensamientos, y esa es finalmente esa es es la dirección donde vamos, ¿no? Pero bueno, lo que estaba diciendo es que tenemos que ver, o queremos ver dónde estoy yo, cuál es el siguiente paso, cuál es el paso que tengo que abandonar, y podemos ver muchas veces, bueno, estamos como pillados en alguna de estas visiones, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, mucha gente que hace meditación, ¿no? La gente que está empezando, conoceréis gente que está empezando a meditar, lo que busca es paz. No quiero entrar en meditación, no sentir nada, no experimentar nada. Y cuando
cuando eso te ocurre y dices, wow, qué buena meditación he hecho, es que todo se ha disuelto, ¿no? Hay gente que busca esa visión del monje, ¿no? O hay gente que todavía busca, haces meditación para tener placer, porque te relaja, porque te quita el estrés, todas esas visiones, ¿no? Entonces tenemos que ver, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Que yo creo que a menudo nos lo saltamos. La perspectiva del adepto espiritual es muy importante, ¿no? Que tenemos que crear las condiciones en el futuro, tenemos que tener humildad, ¿no? Entonces, en lugar de yo voy a ver Rick para allá, o si no lo puedo ver, me frustro, o voy a hacer el próximo curso, en el próximo curso voy a tener ¿cómo se llama? La introducción directa y entonces el próximo curso lo voy a ver. No, tenemos que tener esa humildad y decir, bueno, básicamente, fundamentalmente, tengo que crear condiciones para que ocurra, ¿no? Y con mucha humildad, ¿no? Y bueno, pues las voy a crear. Y a veces nos lo saltamos, ¿no? A veces la enseñanza nos motiva mucho y nos inspira mucho y algunos maestros tienen ese carisma, esa cualidad que nos hacen sentir que está muy cerca, entonces nos motivamos y hacemos un retiro, ¿no? Y tenemos que tener la humildad, ¿no? Decir, bueno, es que si no tengo las condiciones es difícil, ¿no? Pero voy a crear las condiciones. No me frustro, ¿no? No. Mucha gente cuando se da cuenta que no es posible, pues abandona el Dharma, ¿no? Entonces, no, o sea, no, el adepto espiritual es, no, tengo que trabajar, tengo que crear condiciones y es así como funciona, este es el Dharma, ¿no? Y entonces trabajo y, bueno, ya tendré condiciones, entonces tenemos que tener fe que estamos creando las condiciones. O sea, tenemos que creer en eso. Yo voy a crear las condiciones, estas son las prácticas que hay que hacer para tener condiciones, las estoy haciendo y confío, ¿no? ¿No? Y voy a tener, si esta vida no puedo, porque no es posible, o a lo mejor puedo dentro de 10 años, voy a crear las condiciones, cuando sea, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, eso no, que no se olvide eso. ¿Sí? Muchas veces para nosotros, para la mayoría de nosotros, ¿no? Ahora estamos en una época de generación, ¿no? La práctica principal es crear condiciones, ¿no? Cuando hacemos un retiro, es no tanto la experiencia, sino estamos creando condiciones para el futuro. Si ahora puedo hacer un retiro de un mes, puedo conseguir un retiro de un mes, que ya es una locura conseguir esto en un mes de retiro, ¿no? No es porque voy a ver Rigpa o la naturaleza primordial, es porque hoy estoy un mes y esto es crear el karma, las condiciones para poder estar un año y luego para poder estar 3 años. Y luego hay un momento en que puedo entrar en retiro y llego, ¿no? Pero tenemos que entender eso, ¿no? Entonces, mucha gente, repito, esto es que mucha gente se lo salta, ¿no? Hay mucha gente que va a centros budistas y siempre está escuchando enseñanzas, pero realmente tenemos que ver, ¿no? Tenemos que entender esto, ¿no? Tengo que crear las condiciones. Y tengo que buscar la mejor manera de crear condiciones. Y una de las mejores maneras es, obviamente, meditando, poniendo en práctica la enseñanza, intentando, aunque no pueda, la intento poner en práctica. A mí me dan una enseñanza y digo, esto para mí es muy difícil. No, lo intento poner en práctica porque así estoy creando las condiciones, aunque no pueda, aunque sea un desastre. Voy a hacer un retiro un fin de semana, voy a meditar en, yo qué sé, Rigpa, yo qué sé. Pues yo no puedo, esto es dificilísimo. Da igual, porque estoy creando las condiciones. Sí, porque todos sabéis, ¿no? Todo está en la motivación. La clave es la motivación, es lo que hacemos. Bueno, ya he hablado bastante. Sí, se me ha pasado la hora un poco. Yo creo que hacemos una meditación, ¿no? ¿Sí os parece? ¿O queréis preguntar algo? Como mejor meditación, ¿no? Sí, porque si empezamos a hablar, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Todos nos enredamos. Bueno, pues vamos a cambiarle el discurso, ¿no? Porque he dicho que meditar es la experiencia y yo estoy hablando y hablar es pensar, es activar los pensamientos, la mente lógica. Y esto es muy importante. Tenemos que darnos cuenta que ahora en la meditación cambiamos el registro. Pero aquí hay una paradoja, porque realmente lo suyo sería meditar en silencio, pero yo voy a guiar la meditación. Entonces, ¿qué pasa? Que al guiar la meditación digo cosas y de alguna manera está la mente racional que quiere entender, ¿no? Bueno, vamos a intentar, ya digo que lo ideal, estas meditaciones no se pueden guiar, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar entrar en el espíritu de esa meditación, de buscar la experiencia. Yo la voy guiando para centrar un poco.
vamos a ver cada uno dónde podemos, dónde podemos llegar, qué podemos, ¿no? Y vamos a hacer como, no sé, 25 minutos por ahí de meditación. ¿De acuerdo? Me he puesto un micrófono porque soy un pelín mejor. ¿Mm? Y vamos a hacer una meditación como ya lo hagas siempre en los retiros. Siempre hay un esquema y el esquema que yo uso es siempre empezamos con la motivación, siempre bodhicitta, altruismo. Luego por supuesto, es súper importante en este camino el guru yoga, el yoga del maestro. Así que hacemos un guru yoga y luego ya empezamos la meditación. ¿Mm? Bueno, pues empezamos y vamos a empezar buscando una postura que pueda estar en dos cosas, puede estar quieto y relajado. Entonces no nos preocupamos tanto si tengo las piernas cruzadas o no cruzadas, esas cosas. Lo más importante es quieto y relajado. Y para estar quieto y relajado, sabes, la clave es la espalda. La espalda tiene que estar derecha. También para empezar a cambiar de registro, vamos a respirar unas pocas respiraciones despacio, profundo. Es que dejando que el aire entre bien en los pulmones y dejando que salga. Y al respirar despacio y profundo, pongo atención en el respirar, pongo atención en el cuerpo, en notar las sensaciones, notar el cuerpo, para ir dejando el mundo del pensamiento. Entonces vuelvo a respirar con naturalidad y voy a generar la motivación. Quiero que mi paso por la vida y por todas mis vidas posibles, futuras, quiero que sea beneficioso para los demás. Para esto voy a meditar. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas. Sería maravilloso que tuvieran la felicidad de sus causas. Ojalá que todos los seres tengan la felicidad de sus causas. Voy a hacer yo que todos los seres tengan la felicidad de sus causas. Para esto es para lo que voy a meditar. Que todos los seres estén libres del sufrimiento de sus causas. Sería maravilloso que estuvieran libres del sufrimiento de sus causas. Ojalá que todos los seres estén libres del sufrimiento de sus causas. Voy a hacer yo que todos los seres estén libres del sufrimiento de sus causas. Para esto voy a meditar. Que todos los seres alcancen el gozo que trasciende el sufrimiento. Sería maravilloso que alcanzaran el gozo que trasciende el sufrimiento. Ojalá que todos los seres alcancen el gozo que trasciende el sufrimiento. Voy a hacer yo que todos los seres alcancen el gozo que trasciende el sufrimiento. Para esto voy a meditar. Que todos los seres llevan armonía en ecuanimidad. Sería maravilloso que vivieran en armonía y ecuanimidad. Ojalá que todos los seres llevan armonía y ecuanimidad. Voy a hacer que todos los seres lleven armonía y ecuanimidad. Para esto voy a meditar. Necesito cuanto antes sabiduría, necesito compasión, necesito habilidades para ayudar a los demás, para poder ayudar. Y por esto ya mismo voy a meditar. Que ahora visualizamos la presencia del maestro aquí. El método que usamos es visualizar la presencia del maestro luz azul, lapislázuli.
Los que conocéis la imagen de Vajradhara, la luz azul, lapislázuli, sobre la cabeza. E imaginamos esta presencia y salen rayos de luz en todas las direcciones y atraen a todas las maestras, todos los maestros, todos los que han hecho este camino y han llegado al final. Y todas ellas y todos ellos se condensan en esta presencia. Entonces quiero crear un vínculo con los maestros. Quiero sentir un vínculo, conectar con ellos. Y la forma de hacerlo es una súplica, una oración. Maestro sobre la cabeza que condensas a todos los seres realizados. Dame la inspiración para vislumbrar la naturaleza primordial. Ahora, cuando hacemos esta súplica, aunque la fórmula que se usa es pedir, voy a pedir inspiración, estoy pidiendo inspiración, en realidad no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estoy diciendo o lo que estoy sintiendo es que delante de los maestros estoy sintiendo que lo que más me importa en la vida, entre todas mis metas, objetivos, lo que más me importa es realizar, descubrir esta realidad primordial que soy. So, como teniendo como testigos a los maestros, siento entre todas mis metas lo más importante. Es que esto habitualmente para la mayoría de nosotros no es verdad. Por eso a veces la práctica es repetir la oración una y otra vez. Esta práctica de conocer es repetir 100.000 veces, por ejemplo, el mantra del maestro o la oración del maestro, hasta sentir de verdad lo más importante. Entonces siempre intentamos, veo todos los objetivos que tengo en la vida, todas las metas, y al visualizar, hacer esta meditación, esta visualización, intento conseguir la meta más importante en mi vida. Entonces cada vez que practicamos conseguimos que sea un poquito más verdad. Así que como algunos maestros dicen, ¿por qué no hemos realizado la realidad? ¿Por qué no hemos descubierto la realidad? ¿Por qué? Y muchos maestros dicen, ¿por qué no es lo más importante? Porque es una meta más, es un objetivo más entre otros. Entonces intento sentir eso y esa es la práctica. Sí, la práctica es intento sentir, esto es lo más importante. Entonces ahora vamos a pensar, vamos a imaginar que el maestro nos transmite, o la maestra, si queremos visualizar otro aspecto, la maestra me transmite la enseñanza. Y me dice, imaginemos que dice, la maestra dice, todas las experiencias son una visión en la mente como los sueños, como cuando sueñas. Me dice, ahora todas las experiencias son una ilusión en cuanto que solo suceden en determinadas causas y condiciones, como los espejismos. Y por último, me dice, incluso la mente no tiene ninguna realidad en sí misma, es como un arcoíris. Es que imagino que el maestro transmite la enseñanza. Al escucharla, cuando escucho esto es como algo que no se entiende, es algo inexpresable, algo como algo que no tiene sentido. Entonces hacemos de nuevo la súplica. Maestro, por favor, concédeme la gracia de vislumbrar esta naturaleza inefable de todo lo que existe, incluido yo mismo. Ahora, de nuevo, aunque la fórmula es una súplica, en realidad nunca viene nada de los maestros. Realmente lo que estamos haciendo es que en presencia de todos los maestros, lo que hago es que me comprometo a seguir sus pasos. Tomo el compromiso de hacer este camino hasta llegar a ser un maestro o una maestra. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces intento sentir eso, el compromiso.
Y delante de los maestros no puedo engañarles. Voy a seguir sus pasos. Tarde lo que tarde, cueste lo que cueste, que sean cuáles sean los obstáculos que tengo, me comprometo. Entonces, cuando lo siento, ahora viene lo que es la práctica real. El maestro que estamos visualizando se disuelve en una gota de luz azul, lapislázuli, y se absorbe en el centro del pecho. Entonces me disuelvo en el maestro, porque el maestro finalmente es mi naturaleza primordial, lo que realmente soy. Es lo que realmente es el maestro. Entonces me disuelvo. ¿Qué significa me disuelvo? Que todo lo que pienso de mí, que es ilusorio, se desintegra. Lo que yo creo que soy, lo que pienso de mí, mis miedos, mis sufrimientos, mis apegos, mis enfados, mis emociones, mis creencias, todo eso que es una ilusión, todo eso se desintegra en el maestro. Es que por un instante veo, siento, descubro esta realidad primordial que es lucidez, vacuidad, inexpresable. Por un momento medito en esto. Entonces ahí es donde empezaría realmente la meditación, pero voy a imaginar que estamos, bueno, nosotros no vemos esta naturaleza primordial. Una persona muy brillante, solo visualizando, haciendo esta visualización, se ilumina, despierta. Entonces voy a considerar que estamos en un nivel mucho más básico. Entonces vamos a hacer como un proceso. Pero si hay alguien que sabe meditar ahí, no hace falta más. Esto quiero dejarlo claro, no hace falta hacer más. Entonces ahora voy a hacer esta meditación guiada. Entonces lo primero que hago es un momento de trabajar un momento la concentración. Entonces noto las sensaciones del cuerpo, de la cabeza a los pies. Noto las sensaciones sin usar pensamientos. Y ahora, entre todas las sensaciones, voy a focalizar un poco más, voy a notar las sensaciones que produce la respiración. Es que me fijo cuáles son las que produce respirar y voy a mantener ahí un par de minutos, solamente 2 minutos. Trato de enfocarme en eso con curiosidad, con interés. Es como que lo único que me importa ahora son esas sensaciones, no me interesan los pensamientos, fantasías, solo me interesa saber qué sensaciones produce respirar. Un par de minutos.
Entonces ahora hacemos esta otra parte más de investigación o indagación. Voy a dejar que la atención se abra a todas las experiencias. Entonces, quizás, aunque hay muchas experiencias, quizás lo mejor sería solo centrarnos en las experiencias de los sentidos, las percepciones de los 5 sentidos. Luego también están los pensamientos, emociones, pero es más difícil. Podría ser bueno dejarlo de momento, ignorarlo. Entonces me fijo, sensaciones táctiles, noto sonidos, noto los olores, noto los sabores en la boca y noto la experiencia visual. Recordamos, la experiencia visual son los colores, formas, no hay objetos. Los sonidos son sonidos, no hay sonido de un coche, sonidos, sensaciones táctiles, etc. Y me dejo sentir las experiencias, todas las experiencias de los sentidos. Y repito, podríamos también incluir los pensamientos, lo que sea. Pero vamos a enfocarnos ahí, más fácil quizás estar concentrado. Noto las experiencias. Y la primera cuestión es sin querer cambiar nada, sin querer que ocurra nada, sin buscar ninguna experiencia especial, observando lo que hay. Esto es muy importante y es muy difícil para nosotros. Cuando me pongo a meditar, quiero que pase algo, quiero sentir algo, quiero una experiencia diferente. Y la práctica es dejar que todo sea como es. Por ejemplo, cuántas veces uno quiero meditar que haya silencio. Y aquí la práctica es oír el ruido, las sensaciones. O cuántas veces no puedo meditar porque me duele la espalda. No, y la práctica es la experiencia, el dolor, lo que haya, lo que sea que hay. Es que hay un momento de realmente soltar cualquier deseo de que algo cambie. Dejar que todo sea como es. Se puede llevar un tiempo. Antes decía, estas experiencias de los sentidos están acompañadas de un tono hedónico. Eso significa que algunas son agradables, otras son neutras, otras son desagradables. Y eso es lo que me va a sacar de la meditación. Entonces tengo que ser consciente. Algunas me resultan agradables, otras son indiferentes. Alguna es desagradable. Y esto es lo que estoy dejando que todo sea como es. Entonces ponemos mucha energía en reaccionar, en querer algo diferente, en rechazar lo que está ocurriendo. Entonces ahora, en esa imparcialidad estoy, de algún modo, estoy recuperando energía. ¿Eso qué significa? Eso significa que no estoy observando lo que sucede con una tensión, como aguantando. Tengo que estar absolutamente relajado, la máxima relajación física, sobre todo mental, dejando que todo sea como es. Si algo duele, duele. Si algo es molesto, está bien.
algo más que está ocurriendo. No solamente hay experiencias, hay algo más que está ocurriendo. Hay eso que se da cuenta de las experiencias. Eso que se da cuenta de ese sonido o esa sensación. Hay algo que se da cuenta. Entonces es como aflojar un poco la atención a las experiencias para empezar a poner energía o atención, energía es lo mismo, en eso que se da cuenta. Entonces, es un proceso es muy suave. Tiene que ser algo muy sutil. Estoy dejando que todo sea como es. Es como empezar a fijarse. ¿Qué es eso? De darse cuenta. Puede oírse un ruido si no hay darse cuenta, si no hay lucidez. Puede oírse. Y veo que no, es imposible. Si no hay una lucidez aquí, un darse cuenta, no hay ruido tampoco. Es que la presencia de las experiencias me está mostrando que aquí hay esa lucidez, este darse cuenta. Puede notarse una sensación si no hay lucidez, si no hay darse cuenta, si no hay conciencia. No puede. Ahora, cuando busco la conciencia, uno intenta, sin darse cuenta, intentamos buscar una experiencia de conciencia, una experiencia de darse cuenta. Como si hubiera que se pudiera experimentar algo especial, diferente. Pero darse cuenta no es una experiencia. Darse cuenta es lo que se da cuenta de la experiencia. No se puede experimentar. No se puede sentir. Pero está aquí. Así que tengo cuidado de buscar una experiencia. Tengo cuidado de buscar una experiencia, experimentar la conciencia. No hay nada que experimentar. Es que es un más. Es un más, un soltar. Cada experiencia, cada ruido, cada olor, cada sensación me está mostrando el darse cuenta. Pero si busco, si trato de identificarlo, el darse cuenta, la lucidez, no lo puedo sentir, no lo puedo oír. Si quiero oírlo, no se puede oír. Si quiero ver el sabor que tiene, no es posible. O si emite algún olor, huele a algo. Es absurdo. Se puede ver con la vista. Tiene algún color, tiene forma. Entonces, no pienso en esto, intento hacerlo, intento tocar el darse cuenta, intento leerlo, intento verlo. Para descubrir que no es posible. Pero no es posible, no porque los sentidos estén limitados. No es posible porque su naturaleza es vacía, intangible, insustancial. Por eso no puedo ni verlo ni tocarlo, se darse cuenta.
ni olerlo, ni saborearlo, ni oírlo. Si se da cuenta es vacío, es intangible, inmaterial, no está siendo algo inmaterial, no está contenido en el cuerpo, por supuesto, no está en ningún sitio físico, pero está presente. Entonces trato de apreciar la vacuidad, la naturaleza vacía, intangible, desde darse cuenta. No busco una experiencia de vacío, no busco una experiencia de intangibilidad, no existe eso. Ahora, es intangible, es vacío. ¿Dónde está el darse cuenta? Está aquí, pero ¿dónde? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se relaciona este darse cuenta, lucidez, con las experiencias? Y aquí voy a enfocarme en una experiencia. Por ejemplo, suele decirse una de las más fáciles, el sonido. Voy a enfocarme en los sonidos que oigo, que se oyen. Y darse cuenta de los sonidos. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el punto en el cual la conciencia se encuentra con el sonido que estoy oyendo? ¿En qué lugar se encuentra? ¿Dónde termina el sonido y donde el darse cuenta toca el sonido? Repito, aunque las palabras hay preguntas, parece que hay que pensar. Las preguntas solo son para mirar, para poner atención. ¿Dónde termina el sonido? ¿Dónde termina el darse cuenta? Entonces aquí hay por supuesto, hay un pensamiento de que el sonido se oye allí, quizás fuera de la habitación donde estoy. Pero es un pensamiento. ¿Cuál es la experiencia del sonido? Y descubro que la experiencia del sonido es que el sonido está aquí. El sonido está aquí. Aunque el pensamiento, la lógica me dice que viene de allí. Pero la experiencia está aquí. ¿Dónde está? En el darse cuenta. ¿Dónde está el darse cuenta? En el sonido. No son diferentes. Darse cuenta es el sonido. La lucidez es el sonido. Trata de verlo. Es una experiencia. No es pensar en ello. Solo se trata de ver lo que hay aquí. Relajarme, tener suficiente claridad y ver qué está ocurriendo aquí. Puedo ver cómo los pensamientos habituales, las creencias se mezclan, interfieren. Dejo de pensar. ¿Qué hay aquí? El sonido. El darse cuenta. El darse cuenta es el sonido.
Y ahora todas las experiencias son darse cuenta. Todo es lucidez, sin ninguna distancia. Pues ahora vamos a concluir y concluimos con una dedicación que está, me doy cuenta de la energía positiva generada al hacer esta meditación. Siento regocijo por haber tenido la oportunidad de crear esta energía positiva que va a tener consecuencias en el futuro, consecuencias de felicidad. Siento regocijo y dedico este trabajo me lleve a tener las condiciones, la sabiduría, la compasión y las cualidades necesarias para poder beneficiar a todos los seres. Gracias a esta meditación, todos los seres y yo mismo lleguemos a vislumbrar, a reconocer, a despertar a nuestra naturaleza primordial. Bueno, pues podemos dejarlo ahí.
se nos ha hecho la hora encima. Bueno, 5 minutos, si queréis comentar algo, preguntar algo. Juan, a mí me ha gustado mucho la diferencia que tú has hecho entre los diferentes personajes, ¿no? Mm. Diferentes giros de la rueda del Dharma Ah. o como quiera llamarse. Me ha parecido muy Y claro. bueno, lo interesante es sobre todo reconocer dónde uno está, ¿no? Todas estas cosas son para saber, ¿no? Dónde estoy, hacia dónde voy, porque a veces no es muy fácil. Bueno, uno recibe enseñanzas y recibe enseñanzas que son incompletas y, y te crees que, no sé, que ese es el camino y entonces tener claro un poco, ¿no? Saber un poco. Y también el hecho de que no son incompatibles la una con la otra, son totalmente complementarias, claro. Claro, son diferentes, puedes entenderlo como diferentes etapas, ¿no? O puedes entenderlo como diferentes realizaciones, si quieres, ¿no? Hay muchas, sí, ¿cómo se llama? No sé cómo sería en español, realizaciones, ¿no? En el camino hay muchas, ¿no? Entonces, no es simplemente llegar al final, hay muchas submetas, digamos, que son importantes también, ¿no? También se puede entender así, ¿no? Sí, yo quería preguntar, vamos, preguntar o que me confirmaras, ¿no? Por lo que has dicho, el cuerpo al que estamos tan apegados, Mm. en realidad no es una experiencia, sino que, por lo tanto, sería un concepto mental, ¿no? O un pensamiento, el cuerpo. Si El lo he entendido cuerpo, bien. el cuerpo es una imagen mental, ¿no? Hay una parte que es una imagen mental y hay otra parte que es como experiencia, ¿no? Que es sensaciones. ¿Mm? Por ejemplo, un caso que es muy claro, ¿no? Por ejemplo, una chica que tiene bulimia, ¿no? El problema de la bulimia es la imagen mental, la imagen que se forma en la mente de esta chica es que está gorda, ¿sí? Que tiene grasa, más que nada que tiene grasa, ¿no? Entonces esa es la imagen mental. Ella nunca, no ve, no existe el cuerpo, solo ve eso. Entonces siempre, nunca está, no come, no vomita. Entonces está totalmente, solo ve la imagen mental. ¿Sí? Ese es un caso muy claro. A nosotros nos pasa lo mismo. Todos tenemos una imagen mental en nuestro cuerpo. Y es una experiencia mental. Y luego están las experiencias sensoriales. No hay más. No hay más. Pero claro, hay una realidad. Tú comes ¿no? Y tienes que hacer deporte, tienes que moverte, hay una realidad, ¿no? Pero la cuestión importante es, no decimos que no exista el cuerpo, sino que nuestra experiencia es X y el trabajo de sabiduría es con nuestra experiencia. O sea, cuando, por ejemplo, en Dzogchen, yo no sé mucho de Dzogchen, ¿no? Pero en Dzogchen, en Mahamudra, el mundo existe, hay un mundo exterior, no todo es como la visión Chittamatra, que el mundo es una ilusión, que todo es mente. Hay un mundo exterior, hay objetos externos. Pero nosotros en el camino solo trabajamos con las experiencias. ¿Sí? Entonces, tú dices, entonces el cuerpo no existe, sí, hay un cuerpo, pero no es nuestra experiencia, entonces no trabajamos, solo trabajamos con la experiencia. Esa es la clave, ¿sabes? Y con la experiencia directa, digamos, ¿no? Por el otro sería una experiencia mental elaborada, ¿no? Bueno, puedes trabajar con la experiencia directa de la imagen mental, de la imagen corporal. Es una experiencia directa. La imagen corporal es una experiencia directa. Entonces tú podrías, tienes la imagen corporal de tu cuerpo, que es mente, tú sabes que es mente, entonces hay conciencia de eso y tratas de ver cuál es la dualidad, ¿no? Conciencia, experiencia, ¿no? Y tratas de reconocer que
esa experiencia mental está hecha de lucidez, ¿no? De vacuidad, ¿no? O sea, también trabajas las imágenes mentales, los pensamientos, ¿no? Las ideas, todo, ¿no? Pero claro, tú, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando esto, tú imagínate una chica anoréxica con un trastorno de alimentación, ¿no? Un psicólogo le intenta cambiar la imagen corporal, ¿no? Nosotros, ¿qué le diríamos? La imagen corporal es una ilusión, no existe, solo está en tu mente. Quieres tener la lucidez, la experiencia directa de que eso es mente. Entonces no te lo crees. Y entonces te liberas, ¿no? Pero un psicólogo no trabaja así, dice, cambias tu imagen corporal, esto está distorsionado, tú en realidad eres una chica guapísima, bla, 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 ¿no? Esto es muy radical, ¿no? Gracias. Hola Juan, mira, estuve el otro día oyendo uno de tus audios en Sí. el cual decías que, bueno, a través de la meditación estábamos en un nivel de conciencia burda, por lo tanto eso nos evitaba el llegar a un entendimiento total de una conciencia más clara. Ah, Y cuando has dicho ahora que la conciencia llega antes que, digamos, el proceso conceptual, sí. eso nos vendría a decir también en la filogénesis del ser humano que los niños tienen conciencia pura y van perdiendo, o los bebés tienen conciencia pura, toda conciencia, porque no tienen concepto. No, No. no, a ver, aquí hay, a ver, hay un problema que a veces no podemos mezclar todas las enseñanzas, ¿sí? Y aquí has mezclado varias cosas, y es normal, ¿no? Entonces la cuestión es que hay diferentes dimensiones de conciencia, ¿vale? Nosotros ahora mismo en esta meditación hemos trabajado en el nivel más burdo de conciencia. Entonces yo, bueno, aquí yo tengo mi forma de expresarlo, ¿vale? Hay que tener cuidado, cada uno habla como habla, ¿no? Entonces hay diferentes dimensiones. Está la dimensión burda, sutil, muy sutil, y la dimensión más sutil, que suele llamarse la dimensión de luz clara. Entonces, ¿qué pasa? La dimensión burda es la conciencia de los sentidos, que está muy conectada con el cerebro, con el cuerpo, con el cuerpo físico. Entonces, un bebé tiene la conciencia burda. Lo que le pasa al bebé es que no hay conceptos, no hay creencias. Entonces, su visión del mundo es muy básica, ¿no? ¿Sí? No está filtrada. Un bebé puede que no vea un libro, ve colores o ve algo duro, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos ir a la visión del bebé. Eso sería un error. De hecho, hay mucha gente que comete ese error, ¿no? Trato de ver como el problema son los pensamientos, trato de ver el mundo sin pensamientos. Bueno, eso no va a ningún sitio. ¿Sí? O sea, si yo ahora medito, voy a meditar en que aquí no hay objetos, no hay muebles, no hay libros, solo hay colores. Bien, puedo conseguirlo, pero no sirve para nada. ¿Sí? Me sirve entender cómo la mente fabrica el mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la meditación yo lo he dicho porque, bueno, es parte de la historia, ¿no? Si yo quiero ver que las experiencias son conciencia y quiero ver que la conciencia es vacuidad, intangible, no tiene realidad intrínseca, y quiero verlo de una forma directa, no conceptual, la única manera es llegar a la dimensión más profunda de conciencia, la dimensión de luz clara. ¿Sí? Entonces, en meditación, nosotros queremos conseguir entrar en esa dimensión, activar la dimensión sutil de luz clara, desactivar la dimensión burda, la dimensión sutil, la dimensión muy sutil y llegar a la luz clara. Entonces, solamente la única mente que ve la realidad última, que todas las experiencias son Rigpa, por ejemplo, ¿no? Es la dimensión de luz clara, ¿sí? ¿Vale? O es Rigpa, ¿no? Como quieras llamar, ¿sí? Entonces, parte del trabajo de meditación es acceder a esa dimensión, activarla. Entonces, buscamos una forma de meditar que sirva para activar eso. No queremos mantenernos la mente burda, ¿sí? Entonces, nosotros, la gente normal, corriente, que no hemos meditado mucho, a lo mejor meditando podemos acceder a la dimensión sutil, pero no a la más profunda, ¿sí?
Eso requiere realmente entrar en retiro y una habilidad, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hay un paralelismo, ¿no? La dimensión burda es cuando estamos despiertos, cuando estamos en el mundo, hay conciencia de las cosas. La dimensión sutil es paralela a cuando estamos soñando. Estamos durmiendo y soñamos. Entonces hay un mundo en el sueño que parece real. Entonces podemos ser conscientes de que estamos soñando. Lo que se llaman los sueños lúcidos. Me doy cuenta que ahí esta es la dimensión sutil. Hay más, no sé, más lucidez si quieres, ¿no? Luego está la dimensión más sutil, la tercera dimensión, que es cuando no soñamos. Estoy durmiendo sin soñar. Que ahí podría, por ejemplo, se puede plantear la persona que es capaz de, en el sueño profundo, estar consciente. Esta es la dimensión más. Ahí no hay fenómenos. Eso es lo que, digamos, el monje, ahí es donde quiere llegar, ¿no? Y luego está la dimensión más profunda que se compara al momento de la muerte. En el momento de la muerte nosotros tenemos un instante de dimensión de luz clara. ¿Qué podemos realizar la realidad? Podemos realizar recta. Podemos realizar la naturaleza primordial. Podríamos. De hecho, muchas veces hay quien dice que bueno, toda la práctica es para ese instante de la muerte, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros? Que cuando, incluso la gente que practicamos, vamos, para nosotros, cuando empezamos a experimentar la pérdida de las experiencias, por supuesto de los objetos, por supuesto de las posesiones, de los amigos, del cuerpo, ¿no? Pero la pérdida de experiencias, todos, de una forma muy compulsiva, tenemos una reacción de muchísima ansiedad. No podemos evitarlo. No sé si vosotros os ha pasado alguna vez que tú estás bien y no puedes evitar sentir miedo, sentir ansiedad. Dices, no sé qué me pasa, pero es que esto me produce mucha ansiedad. Es algo ilógico, que no tiene ninguna lógica. Tú puedes creer que lo tienes muy controlado, pero es muy profundo. Entonces, todos nosotros, a menos que tengamos una realización, cuando llega el momento de la muerte, tenemos mucha ansiedad al perderlo todo. Y en ese estado de ansiedad, ¿qué ocurre? La ansiedad nos lleva a reencarnar otra vez, a buscar otra vez a lo que agarrarnos. Eso es el samsara, ¿no? Entonces, no tenemos, con esa ansiedad, no tenemos posibilidad de ver, de usar esa dimensión de luz clara y ver la realidad. Pero en teoría sí. Entonces, tú quieres ser capaz de morir en un estado que no se active esa ansiedad compulsiva, que es muy inconsciente, es muy irracional. Quieres ser capaz de entonces usar la dimensión de luz clara y entonces ves la realidad y entonces trasciendes. Entonces, por eso esto es muy importante lo que has dicho, porque mucha gente cree eso, ¿no? Sería volver a la infancia, volver a un estado mucho más sin tantas creencias, tantos prejuicios, tantas proyecciones. Y no es así. Es una dimensión en la cual vemos qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Cuál es la realidad? La no dualidad. Muchas gracias. Bueno, Juan, yo te doy mucho las gracias por habernos acompañado hoy Bueno, y bueno, espero que estemos en contacto. yo me alegro. Espero que os haya servido, haya aportado algo, aunque seguro que sabéis mucho más que yo, de verdad. Yo no sé casi nada, pero espero que os haya al menos aportado, recordado algo, ¿no? A veces uno se olvida. Yo a veces escucho, esto yo se supone que ya lo sabía y alguien me dice, ¿no? Digo, claro, sí. Así que estamos aquí, nos ayudamos nosotros. Muchas gracias. Lo has grabado esto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues cuando envías... Y cuando lo tenga subido te avisaré. Vale, genial. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias. La Gracias. próxima ha sido muy interesante, Hasta luego. muy cercana. Chao. Chao. Adiós.